Hernández Muñoz, de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Córdoba-Orizaba, de la Universidad de Veracruzana. De la maestría en caña de azúcar, que imparte la Facultad de Ciencias Agrícolas y Biológicas en Córdoba, y tengo el gusto de que para ella me acompaña el doctor Eduardo Hernández Aguilar, quien es catedrático de nuestra maestría. Como dice el título, la caña se debe pagar por su calidad y considerando la eficiencia real de fábrica para el cálculo del cargo. ¿Cuáles son los antecedentes que nosotros tenemos que se llevaron a cabo la parte industrial para el productor? Es que inicialmente, hace ya muchísimos años, se repartía el 50% de la producción de azúcar entre la parte industrial y el productor. Posteriormente hubo un cambio a un rendimiento de 82.3 kilogramos de azúcar por tonelada, y en esa proporción se le pagaba al productor. En la situación actual tenemos el antecedente de que a partir de la zafra de 92, con la publicación del decreto Cañero, que fue cuando se estableció una eficiencia de fábrica para el cálculo del cargue de 82.37%. Posteriormente, en el mes de agosto del año 2005, se promulgó la ley sustentable para la caña de azúcar, pero siguió y sigue persistiendo el mismo modelo de pago para el cálculo del cargue al utilizar la eficiencia de 82.37. Nuestro marco de referencia es el decreto Cañero del 31 de mayo de 1991, la Ley del Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, en donde en ella quedó establecido el contrato que establece las condiciones que dan certeza jurídica a la relación entre el industrial y el productor. Gracias a esta ley, nosotros podemos desarrollarnos en un ambiente jurídico y certero. El planteamiento y definición del problema. Con esta modalidad de pago que realiza el sector industrial, el productor no ha contribuido con la expectativa que se estableció con la implantación del decreto de 82.37, y no hemos mejorado nuestras condiciones en cuanto a la siembra, el cultivo, la cosecha, la compra de equipo de maquinaria, los sistemas de riego ni cosechadoras. Aunado a lo anterior, y a partir de la apertura del Tratado de Libre Comercio en el año 2008, que fue cuando los ingenios ya empezaron a competir entre ellos para que pudieran cumplir con sus estimados de molienda, surgió la competencia y se empezó a comprar caña libre en diferentes zonas de abasto donde antes no se abastecían. Tuvimos como resultado que se ya ha llegado a conseguir o comprar caña hasta distancias de 150 kilómetros alejadas del ingenio, y evidentemente lo que ha reflejado un incremento en el flete. Al incrementar la amplitud de la zona de abasto, nos dio como consecuencia una diversidad en la materia prima, con una calidad diferente en todos los varietales, calidad que se detecta a través de los grados Brix cuando se hacen los muestreos en las zonas de abasto. Durante el desarrollo de la zafra existen diversos factores. Tenemos que hay frentes hasta de 55, 65 frentes. Se distribuye la molienda en 24 horas. Hay una entrega simultánea de caña por todas las zonas de abasto. En la molienda se mezcla toda la caña que llega al sistema,
se obtiene un cargo único, hay un pago generalizado a los productores, donde no depende de la calidad individual o colectiva de la caña que se aporta. El pago efectuado de la manera en el punto anterior durante 31 años, 4 meses, 3 meses que justamente hoy se cumplen. Hemos detectado una inequidad distributiva de dividendos. Hay un atraso en el mejoramiento del campo cañero. El productor no vigila que se lleve a cabo el despunte de la caña, mete los mamones a la cosecha y solo se preocupa por peso, porque esa es la mentalidad que tiene, de que entre más peso lleve su caña, mayores ingresos va a obtener independientemente del contenido de sacarosa. Y también contribuye con que se altera el paquete tecnológico. Hemos detectado que previo a la cosecha aplican urea con la idea de que se va a aumentar el peso y con ello los ingresos que pudieran recibir. Como ejemplo de lo que les estoy mencionando, nosotros nos referimos a este estudio. Se realizó en 2 zonas de abasto de nuestra región, lo que es la zona de Huachín y la zona de Piedras Negras. Estas zonas son las más alejadas de los ingenios con respecto a las que se encuentran para los ingenios de Tezonapa, en este caso Constancia, Mozorongo, Providencia. Presentan una mayor calidad, recibiendo sus productores menores alcances por la diferencia en el costo del frente. La calidad, como les mencionaba hace un momento, se detecta en los muestreos que se realizan previo a cosecha. Nuestra situación actual: tenemos una falta de recursos los productores. El productor tiene una dependencia total al sector industrial. En la molienda se efectúa la mezcla de todo el tipo de variedad de caña que llega al batey, y desafortunadamente se ha continuado con una modalidad paternalista por parte del gobierno y una modalidad mutualista entre los productores, y se lleva a cabo el prorrateo de gastos de cosecha, los gastos distribuibles y los de la masa común. El cálculo del carne se realiza con la eficiencia base de fábrica de 82.37, no obstante que la eficiencia real del ingenio haya sido mayor. ¿Qué se requiere? El productor requiere tener un pleno conocimiento de la cadena de valor en la caña que produce. Se necesita invertir al campo. Tenemos que utilizar nuevos y mejores cultivares. Debemos fomentar la cosecha en verde y ejecutar protocolos de incremento en la calidad y en la productividad. Y sobre todo, necesitamos un cambio de mentalidad. Este cambio de mentalidad debe de ser por parte del sector industrial y por parte del productor, para que deje de llevar a cabo esas prácticas que perjudican la eficiencia en la fábrica. Nuestros objetivos: el objetivo general es establecer las bases, los métodos y condiciones para modificar la modalidad de pago con base a la calidad. Como objetivos específicos tenemos que debemos fundamentar y motivar la propuesta para utilizar la eficiencia real de fábrica y no la decretada de 82.37. Aplicar las herramientas en la cadena de valor y el uso de refractómetros para conocer e incrementar la calidad y productividad en el campo. Debemos de identificar las causas y los factores en las zonas de estudio para mejorar la calidad y la productividad, y establecer los protocolos para incrementar esa calidad y los rendimientos en nuestro campo cañero. Las hipótesis que tenemos es que con la utilización de la eficiencia real de fábrica en la fórmula del cálculo de carne, pues se obtendrá un mayor pago por la tonelada de caña al productor. Con el conocimiento previo
a la cosecha de las propiedades y características de la caña de azúcar en función a su calidad, se estará en condiciones de obtener un mejor precio de venta. Con la ejecución de las acciones establecidas en el protocolo de mejoramiento, se obtendrá una excelente cantidad de materia prima en las zonas de Cochín y Piedras Negras. A nosotros, ¿de qué nos sirve como productor saber las condiciones de nuestro cultivo? En la actualidad, y gracias a la competencia que existe entre los ingenios, a veces sucede que un ingenio tiene problemas de molienda y busca caña, y los ingenios aledaños buscan caña compitiendo para llevar esas cañas a su campo. Y se detecta en la zona de abasto que pertenece al ingenio que tiene problemas en molienda y se acercan a comprar la caña. Evidentemente, si el productor sabe la calidad que tiene, pues está en condiciones de negociar, pero desafortunadamente nos hace mucha falta incrementar este tipo de conocimiento para tener una buena negociación. Materiales y métodos. La fórmula para obtener el carne es la que tenemos arriba, de por ciento caña, por la eficiencia base de fábrica, por el factor fibra, factor dureza, la constante de 10 sobre el 99.4 para la conversión de caña neta. La propuesta que nosotros estamos proponiendo es simplemente sustituir el valor de la eficiencia base de fábrica por la eficiencia real de fábrica. Aritméticamente, si nosotros hacemos esa sustitución de valores, pues obtendremos un carne más elevado que si se utiliza la eficiencia de 82.35. Los artículos de la ley que se propone modificar son el artículo 60 en su fracción segunda, el 62 también en su fracción segunda y el artículo 93 de la ley sustentable. En el artículo 60 de la fracción segunda, en esta parte del 82.37 dice: el azúcar recuperable se calculará en función de los siguientes elementos: el porcentaje de polen caña, el porcentaje de fibra, de pureza, el jugo mezclado, que se registre en el informe diario auxiliado por los técnicos y representantes de los abastecedores de cañas industriales, con los informes de la corrida semanal y considerando 82.37. El artículo 62, también en su fracción segunda, hace referencia al 82.37. Y el artículo 93, para determinar el azúcar base recuperable estándar, establecido en el artículo 58 de la presente ley, se deberá aplicar el sistema correspondiente que considere una eficiencia base de fábrica mínima de 82.37. En esta parte yo quiero hacerles un comentario importante. En la actualidad, si se llegara a tener un acuerdo entre la parte industrial y el productor, no se violaría a la ley si se aplicara la eficiencia real de fábrica que fuera mayor a 82.37. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque la ley no lo prohíbe. Establece solamente una eficiencia base de fábrica mínima de 82.37, pero no prohíbe una máxima. Es decir, en este momento, si existiera esa voluntad política, se podría llevar a cabo el cálculo del carne utilizando la eficiencia real. Estos son algunos valores del comportamiento que ha tenido la eficiencia de fábrica desde la zafra del 2011 a la fecha. Vemos que el promedio nacional en la mayor parte de los parámetros está por arriba del factor decretado de 82.37. Por entidades, la entidad de Colima es una de las que a partir de esas zafras ha obtenido eficiencias mayores a la de 82.37, y esto también considerando que es a nivel estado. Si nosotros hiciéramos
un análisis individual por ingenio, veríamos la enorme diferencia que existe en algunos ingenios que tienen más elevada su eficiencia real. Otro ejemplo que tenemos de eficiencias elevadas es el estado de Morelos, como 84, 85, 86, 86.79, etcétera. Igual se aprecia una tendencia a la eficiencia arriba en todas esas zafras. En Veracruz, las dos últimas zafras, desafortunadamente hemos estado abajo con 81.65 en la 2021 y 81.088 en la zafra 20. En las demás podemos observar un comportamiento que también presenta una eficiencia por arriba del 82.37. Estas dos situaciones pues, son merecedoras de hacer un análisis y ver qué fue lo que nos pasó para que podamos obtener una eficiencia mayor. Aquí, de manera comparativa, en la parte de arriba, nosotros hicimos el cálculo de la eficiencia real de fábrica. En la parte de abajo, con diferente color púrpura, la eficiencia, tomando como valor la decretada de 82.37, y en la parte de abajo podemos notar las diferencias. Nosotros aquí vemos en esta parte donde dice la eficiencia real de fábrica de 120.99, con la decretada 119 hay una diferencia de 1.6. En contraposición, en la que sigue tenemos una diferencia de menos 2.42, es decir que la eficiencia real de fábrica en este ejemplo fue menor a la decretada y se ve la diferencia. Lo mismo en la que sigue, que tenemos menos 2. La que sigue tenemos una diferencia de 5 puntos, casi 6 arriba con la eficiencia real. También en la que sigue y en la otra también. Aquí es importante hacer un comentario. Sabemos que hay ingenios que tienen una eficiencia menor, sin embargo, por ley están obligados a pagar el cambio en 82.37. Si nosotros analizamos ese punto, nos deberá llamar la atención que se está cometiendo una injusticia. ¿Cómo es posible que si en fábrica está obteniendo menor azúcar, le pague al productor lo que establece la ley? Entonces, en la propuesta que nosotros estamos elaborando, existen o se pretenden obtener dos condiciones. Si lo vemos desde un punto de vista jurídico, acabar con esa injusticia para el industrial. O sea, ¿por qué paga más de lo que recibe? Y por el otro lado, en el caso del productor, pues también, si él está, si de su caña se está obteniendo más azúcar, ¿por qué se le paga menos? Aquí, no obstante que la ley no lo prohíbe, pero ¿qué pasaría si se estableciera claramente para que no hubiera dudas y que se pague conforme a la eficiencia que se logra? Esa es una de las situaciones que esperemos se corrija. El otro aspecto que hablábamos al inicio de la calidad, hace muchos años se hizo un intento de pagar por calidad al productor en el ingenio del Potrero. Representó una gran complejidad porque se tuvo que instalar una zona y eso fue algo, pues además de costoso, que en la operatividad costó trabajo. Se podría hacer una situación no de manera individual, sino podríamos trabajar con base en la caña que mete cada frente de corte, hacer una diferencia de calidad por frente, y de esa manera nosotros motivaríamos a los productores a que se preocupen por calidad. Los frentes de corte se preocuparían por buscar a los productores que se preocupan más en la calidad. ¿Y qué sucederá con esto? Que al generar una propia competencia entre los productores, pues todos saldremos más beneficiados. Cuando a los productores, la parte industrial, se les invita que vayan a cursos de capacitación para que mejore su cultivo, su rendimiento, le dicen que debe adoptar las
la información que reciben por parte del departamento técnico para obtener un mejor resultado. Y nos dicen, debes de pensar como empresario para que ganes mejor. Y considera que si al industrial le va bien, al productor también le va a ir bien. Y ahora nosotros como mentalidad también podemos establecer ese cambio. Si al productor le va bien, al industrial le va a ir mejor. Esta es nuestra biografía. Y pues muchas gracias por su atención. ¿Preguntas? Pero quiero agradecer la presencia de nuestro líder nacional. Le agradezco mucho que esté aquí. Es algo muy satisfactorio tenerlo. Y qué bueno, me da muchísimo gusto que de viva voz usted esté escuchando una de las muchas inquietudes que tienen nuestros productores. Cabe agregar que yo soy frente de corte del ingenio Constancia. Soy productor, soy padre de familia, mi familia depende de la caña y por eso me preocupo. Adelante. Gracias. José Fernández Betanzos de CONADEZUCA. Te felicito por tu presentación. Interesante. Me gustaría proporcionarte a ti y a todos los demás asistentes. En el stand tenemos ya la información estadística de las últimas 10 zafras actualizada. Lamentablemente casi siempre terminamos al terminar la zafra con por ahí de finales de julio, agosto, ya tenemos cifras. Creo que sería interesante para futuros análisis pues sacarla lo más rápido posible para que se pudiera implementar un análisis completo, ¿no? El que tiene es el que tenemos en la página y nada más lo desagregamos a estados. Pero aquí tenemos la última versión con los 49 ingenios que están operando, con toda esa estadística que traes ahí. Y la otra, efectivamente, el tema de la eficiencia, ¿no? que traes, hay 21 ingenios, para esta zafra pasada, 21 ingenios que están por abajo de la eficiencia que se tiene, ¿no? Como mínima. Entonces, pues sí les generaríamos complicaciones. Creo yo, y a lo mejor aquí en nuestros pues el ingeniero Carlos o Manolo, quizás también Lázaro por ahí, que estuvieron en la parte esa, ¿no? de cómo fue que se determinó, porque la intención era generar sinergias para subir la eficiencia de todos los ingenios, o sea, que estuviera mejor, generar impulsos para subir y ser mejores, ¿no? Entonces, creo yo que sí, la intención está, es muy buena, pero como comenta, pues ya 30 y tantos años, 31 creo que dijo. 31 años. 3 meses. Sí, 3 meses, nadie se preocupa. Y bueno, el dato que traemos allí es un gráfico muy ilustrativo que es la comparación del CARBE versus CABE, ¿no? Que el CARBE pues es como lo dicta la ley y el CABE pues es lo que finalmente se obtiene físicamente. Y entonces puedes ver ahí el diferencial que hay, ¿no? En algunos ingenios, por ejemplo, voy a citarlo porque ahí lo van a poder ver, el Mante trae un diferencial casi de 10 puntos, CARBE. Entonces, para esta zafra va a estar muy complicado y si se mantiene así, esperemos que no, porque pues, fue la adquisición del Aaron Sainz lo que a lo mejor ahí afectó, ¿no? Toda esa logística. Pero bueno, ese análisis creo que sí, a los que estamos aquí, pues nos interesa. El objetivo del CONADEZUCA y en especial mío fue, yo soy físico matemático y tengo una maestría en economía en el Colegio de México, y mi idea era sacar análisis como este que está planteando, pues para abrir y determinar con fundamento, pues poner los temas sobre la mesa, ¿no? Yo ya me he dedicado más a hacer estadística básica que a generar análisis, y creo que podemos hacer sinergias con estos grupos, con ustedes, ¿no? de empezar a generar esa dinámica de ideas que creo yo venir a plasmarlas aquí ya con cuestiones concretas. Pues vemos la participación, me da mucho gusto de los líderes,
que pueden tomar decisiones, ¿no? Claro, Pues a sus órdenes. sí, eso es lo importante. Quiero hacer un comentario que esta es una ponencia, o sea, es susceptible de perfeccionada por otra ponencia. Lo que nosotros estamos proponiendo es mover un sistema de pago que se ha mantenido durante 31 años. Cuando estaban nuestros abuelos se utilizaban mucho las faenas, comúnmente conocidas como fainas. Se juntaba la gente para ir a hacer trabajos a la escuela, a la parcela ejidal, se hacían alcantarillas, puentes. La comunidad trabajaba. Las personas que vivían en esa época formaban parte de grupos de trabajo entusiasta que participaban. En la actualidad ya no es lo mismo. En la actualidad hay apatía y hay mucha diferencia del tipo de caña y condiciones de un lugar a 150 del otro. Para los productores que estamos más alejados del ingenio, les pongo por ejemplo que nuestras carreteras están pavimentadas. Desde que salimos al cañal, la carretera está pavimentada, llegamos al ingenio, está pavimentado. Y cuando vemos nuestros gastos distribuibles, nos damos cuenta que nos están aplicando de manera, pues hemos escuchado justificada, un pago para la reparación de caminos. Entonces decimos, oye, ¿cómo es posible que si yo estoy pagando un flete más elevado, traigo caña de mejor calidad, me pagues menos y me hagas un descuento de caminos si yo utilizo carreteras pavimentadas? Entonces, ese tipo de situaciones que se dan en la práctica ya deben de ser analizadas y buscar la manera. Nosotros, con nuestros líderes nacionales y la gente que lo acompaña, es gente capacitada, gente de mucho conocimiento. En los ingenios hay gente capacitada, gente con mucho conocimiento. Y si todos nos uniéramos, nosotros como productores tenemos que apoyar a nuestros líderes y trabajar de manera mancomunada, de manera ordenada y buscar el beneficio general con la parte industrial. Llevamos muchos años trabajando así, podemos seguir trabajando de esa manera si nosotros analizamos esas situaciones que podemos cambiar, que va a ser una diferencia en el bolsillo de los productores. Ahora podemos nosotros utilizar ya las nuevas técnicas, podemos utilizar drones, mejorar las variedades de caña, hacer muchísimas cosas, pero necesitamos dinero y necesitamos el apoyo de nuestros líderes y de nuestros empresarios. La siguiente. Una pregunta, usted ha hecho simulaciones con el factor fibra, de vez en la ecuación hay varias variables, y en esta variable que es el factor fibra, ¿ha hecho simulaciones para esa propuesta? Perdón, no le escuché bien. En la ecuación del CARBE viene varias variables, y entre una de ellas está el factor fibra. ¿Ha hecho simulaciones con ese factor? Sí, hace un momento las presenté, pero mire, yo le quiero hacer un comentario. Yo no soy experto en las situaciones del cálculo de las variables y en el cálculo de dónde sale el factor, de dónde sale la calidad. No, yo no soy experto en eso y necesitaría yo tener el conocimiento que ustedes tienen. Yo simplemente hacemos una sustitución aritmética sencilla. Si yo ya tengo una fórmula establecida y que esos datos son proporcionados por los mismos ingenios y son datos que están en las páginas, fue de la Zafra 2021, están ahí, entonces nosotros nada más analizamos esos mismos datos, hacemos una simple sustitución y decimos, bueno, el factor fibra ya se calculó, la pureza ya se calculó, todo está calculado. Simplemente hay una diferenciación en utilizar una base de fábrica decretada y la base de fábrica real que el propio ingenio está diciendo que obtuvo. Entonces, si nosotros hacemos esa simple variación de valores, pues vamos a obtener un resultado diferente. O sea, es lo que le puedo decir. ¿Cómo lo obtuvieron? ¿Cómo lo hicieron? No soy experto, me gustaría aprenderlo, pero simplemente nos vamos a datos sencillos y prácticos que cualquier productor pueda entender. Bueno, nos queda espacio para las últimas dos preguntas. Una es acá y otra el joven de allá. Miguel Ángel, enhorabuena, y gracias aquí por la presentación y es muy interesante.
Yo llegué al sector en el ámbito nacional un poquito después de que se estableció el método del CARBE y también lo traté de entender y aprender en ese proceso. Creo yo que no porque pasen muchos años algo se vuelve obsoleto, hay cosas que sí, el software y tecnologías, etc. Pero el método de pago de la caña en Australia, por ejemplo, tiene más de 100 años y siguen utilizándolo y se han desarrollado como industria, ¿no? Entonces, el método de pago en Colombia no ha tenido muchas variaciones también en muchos años. Entonces, yo creo que este es como el Land Rover, no porque sea viejo es más barato. Hay otros carros, los Dodge, sí se hacen casi como precio de chatarra, ¿no? O los buenos vinos que mejoran con el tiempo. Entonces, en ese sentido, yo creo que la fórmula del CARBE, en su momento, los técnicos, los funcionarios, cuando la establecieron, tuvo sus motivos, razones. Efectivamente, la historia que comentas del 50% de todos los valores de la caña, luego pasamos al 54, luego el 57, pero yo creo que la fórmula del CARBE sí nos movió bien, o nos ha venido moviendo bien en el conjunto, porque bien señalabas ahí aquel momento que teníamos de pago por azúcar físico, considerando pérdidas, que había el rendimiento mínimo a pagar de 83 kilos, 83.2 si no mal recuerdo, lo notabas. Y hoy si vemos los números que ya nos presentaste, ¿cuántos ingenios pagaban a rendimiento de garantía en aquellos años? Y cómo se ha movido a lo que hoy tenemos de zonas cañeras con 130, 3 o 4 o 5 zonas cañeras traen CARBEs arriba de 130, ¿no? Con todos los vicios que tú has de alguna manera señalado que tenemos, ¿no? Yo creo que hay mucho por hacer, la cadena es muy dinámica, ¿verdad? Ayer nos decían en algunas presentaciones que no podemos seguirle apostando a que el precio me dé la ganancia como cañero. Tenemos que trabajar en las dos vertientes. Tenemos que trabajar en las dos vertientes, por un lado el tema de los costos, que es mucho de las conferencias que aquí estamos escuchando para ser más productivos, más eficientes, y sin duda también pues, el tema de mercado, ¿no? O sea, ayer lo comentaba el presidente de la Cámara Azucarera de Oscar de Arte de no visualizar a la azúcar mexicana como materia prima, sino verla como un producto de calidad, ¿no? Entonces, sí, efectivamente hay que buscar por el lado del precio, pero también por el lado del costo. Pero también, ahorita que tú mencionabas, yo soy productor de caña en Jalisco, me toca quizás la suerte o no sé, de ser cañero de un ingenio aislado, donde no sucede ese intercambio, coyoteo o etcétera de cañas. Entonces creo que el orden permite mucha productividad, y creo que también cuando me platican de la zona de Constancia, de las diferentes regiones Jalisco tenemos un corredor de caña desde Colima a la zona centro del estado, con los ingenios de Quesería, Tamazula, Tala, Meca y Bellavista, donde se da ese intercambio ordenado o desordenado de cañas, como sucede en muchas zonas donde se combina la presencia de ingenios. Y ahí es donde yo creo que también estamos perdiendo bastante, porque yo como cañero, en mi caso, entro a un programa de maduración, de suspensión de riego, de último riego, suspensión de riego y cosecha. Y si entre medias me llega caña que porque A, B o C conviene, me llega caña que no se forma en la fila, pues de qué sirve el esfuerzo que yo pongo como productor para esa maduración. Entonces, de alguna forma yo creo que hemos ido consintiendo el desorden, la industria y los productores. Por necesidad o por lo que sea, lo hemos ido consintiendo. También otro detalle que sería bueno analizar es el alargamiento del periodo de zafra. Cuando yo me empecé a involucrar como productor de caña, los ingenios eran más pequeños, el país hacíamos 4 millones de toneladas de azúcar, la zafra eran de 150, 170 días, y hoy ya vemos zafras de casi colombianas, ¿no? De más de 200 y tantos días, ¿no? Entonces, el caso australiano, que es muy interesante, ellos, todos los cañeros quieren que se paga calidad individual, que además está contemplada en la ley cañera. La ley cañera tiene el mecanismo de calidad individual y calidad general. Tiene el mecanismo de contrato uniforme y de contrato de condiciones particulares. Entonces, de alguna manera, está contemplado. Lo que tú planteas, de manera directa o indirecta, está contemplado, porque cuando trabajamos en la ley cañera,
estábamos también pensando en las ondas como lo usan en Brasil, la sonda mecánica, digamos, ¿no? Entonces, en el caso australiano, ellos tienen un esquema de un factor de corrección en la parte inicial y en la parte final para acumularlo al pago al cañero, porque ningún cañero que le van a pagar por calidad individual quiere que le paguen 90 kilos y luego el que corta en el equivalente del hemisferio norte, el que corta en marzo le pagan 150, ¿no? Entonces, pero alguien tiene que ser el primero y alguien tiene que ser el último en ese sector. Y entonces, yo creo que el esquema hoy, digo, yo valoraría mucho si es dinámico, no descarto que haya que revisar, pero también hoy tenemos hemos tenido un escenario de muchos años de estabilidad sana en la relación entre cañeros e industriales. Y yo creo que antes de mover algún avispero, y lo digo en el sentido beneficio, perjuicio, sector cañero, sector industrial, o sea, antes de mover ese avispero que pudiera traer otro tipo de situaciones que luego haya que volver a amarizar, a acomodar bien, hay que ver los factores que realmente nos están quitando economía a todos, ¿no? O sea, inclusive podríamos decir como sector cañero, el azúcar, el 57% del valor es nuestro, y de repente vemos momentos en que uno que se dice dueño del 100%, que es dueño del 43%, la malbarata. O tenemos un esquema donde los cañeros asumimos que el azúcar va a ir a los mercados de exportación, que son de menor precio que el del mercado nacional, y de repente nos encontramos con que hay alguno que no lo exportó, ¿sí? Y sin embargo el cañero, cuando nos pagan el precio de la caña, se está calculando como que sí la exportamos. Entonces, son muchos factores, no es fácil, y creo que aquí con Manolo presente y la industria azucarera ha habido en los últimos años, yo creo que la ley ha sido el beneficio de esto, porque nos ha permitido ese diálogo, y sin duda la instancia con ADESUCA, que se crea desde que le establece la ley, y formalmente se estableció en el 2007, si mal no recuerdo, nos ha permitido pues, que se puedan tener todos estos diálogos. Entonces yo creo que tu propuesta de alguna manera es de análisis, es bienvenida. Luis, tú la haces desde la visión del productor, lo cual es de felicitarse, y qué bueno que nos pongas aquí a retomar y a recordar todos estos temas, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que hay muchos puntos, o sea, viendo los valores que tú nos presentas, es valioso, es importante económicamente. Si lo multiplicamos por las 50 millones de toneladas de caña es un dineral, perdón, pero el niño es llorón y lo pellizcan, pero de alguna forma creo que traemos muchos puntos que sí deberíamos de trabajar, que sí deberíamos de mantenernos en el proceso de capacitación y estar picando esa piedra. Yo veo a la parte industrial haciendo sus tareas en sus ámbitos, las organizaciones cañeras trabajamos en ese mismo, y una convención como esta pues nos da también pues mucha apertura de opiniones, ¿no? Cuenta con los productores de Veracruz, cualquier situación nosotros apoyamos, somos gente de trabajo, nos identificamos con las causas y queremos mejorar, producir y apoyar. Muchas gracias. Les agradezco mucho su presencia y ojalá en un futuro nos reunamos para celebrar los cambios que pueda promover nuestro líder nacional. Ingeniero Blacayel, le agradezco muchísimo su presencia, me alienta a seguir estudiando, a seguir practicando y a seguir proponiendo y trabajando. Muchísimas gracias. Bueno, yo sé que había más preguntas por ahí, pero ya lamentablemente el tiempo se nos fue. Les pediría un aplauso para Miguel Ángel. Ahí deja sus propuestas y vamos a darle su reconocimiento por parte de la Asociación de Técnicos Azucareros. Si me acompaña, ingeniero, a recibir en un lugar tan bonito y un evento tan importante, me da mucho gusto que usted me acompañe. Gracias. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Te agradezco. Muchas gracias.